saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia y el amor de Dios. Hace 300 años, en 1651, en una pequeña población de Francia, en medio de una familia muy adinerada, nació un hombre con unas características muy especiales. En aquella época las condiciones de pobreza eran extremas y muy pocas familias disfrutaban de comodidad económica. La gran mayoría de personas que vivían en las zonas rurales, los campesinos, eran pobres. Y también las masas que vivían en los suburbios de las grandes ciudades vivían en grande pobreza. En medio de estas circunstancias y en este contexto, este joven fue creciendo con un amor y una inclinación muy profunda hacia la vida espiritual. En la medida en que fue creciendo, se enamoró cada vez más y más de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Finalmente tomó la decisión de ingresar al seminario, pero pocos años después de haber ingresado al seminario mueren sus padres. Y es por esta razón que le corresponde retirarse del seminario e ir a hacerse cargo de sus hermanos menores y de todos los bienes y el patrimonio familiar que heredaron sus padres. Pocos años después puede retomar el seminario y seguir con su deseo de hacerse sacerdote, con la intención ferviente y profunda de ser responsable de la educación de los niños, especialmente los más pobres y desfavorecidos. Donó todas sus riquezas a las personas que carecían de bienestar material y renunció a un proyecto de vida muy promisorio, una carrera muy exitosa que muchos le auguraban. Finalmente, al hacerse sacerdote a sus 27 años, se unió a un grupo de profesores jóvenes que tenían como afinidad con las ideas que él tenía en el corazón sobre educar a los más pobres. Se fueron a vivir a una casa bajo los principios evangélicos, es decir, se dedicaron a la oración, al estudio de la palabra, y el apostolado que practicaban, el más intenso, era educar a los más pobres de los pobres de forma gratuita, sin recibir ninguna remuneración. La recompensa era la felicidad de servirle a los más pobres de los pobres por amor a Jesús de Nazaret. Fue así como fundó la Congregación de las Escuelas Cristianas. Ellos dedicaron entonces toda su vida a educar a jóvenes pobres en temas de cultura y ayudarles a descubrir el reino de los cielos. Le enseñaba tanto a profesores como a alumnos que lo más importante era vivir en la presencia de Dios y descubrir en todas las cosas de cada día los amorosos gestos de la misericordia y la ternura de Dios hacia nosotros. Tuvo que enfrentar grandes dificultades, el abandono de sus hermanos en este proyecto, la oposición eclesiástica de la parte pues de la iglesia de ese momento y también la renuncia y muerte de alguno de sus colaboradores más cercanos. No obstante estas dificultades, estas adversidades, no perdió la fe en Jesús, siguió perseverando en Dios hasta lograr poder alcanzar su sueño y su objetivo. Logró revolucionar toda la educación de la época, logró con sus métodos innovadores formalizar cursos dominicales, formación a profesores y logró un grande avance en la educación de la época. Cuando en ese tiempo el estudio era de forma personalizada, él enseñó a hacerlo de forma grupal, algo que para nosotros es muy lógico, hoy en día muy obvio, pero en la época no. Logró generar grandes hombres enamorados de Dios, con capacidad intelectual, pero por encima de todo con santidad de corazón. Quiero que analicemos entonces algunos aspectos muy importantes en la vida de este hombre. Número 1. Cuando ingresó al seminario con su deseo de hacerse sacerdote, en el momento en que llevaba varios años mueren sus padres y le toca hacer como un discernimiento entre la responsabilidad de encargarse de sus hermanos menores y de los bienes que heredaron sus padres o su sueño como sacerdote.
tuvo que poner sobre la balanza del discernimiento estas dos cosas, su sueño y la responsabilidad. Y no pocas veces en la vida nos enfrentamos frente a esta situación, frente a esta disyuntiva en la cual tenemos grandes deseos, sueños y cosas que nos apasionan, pero por otro lado también la responsabilidad. Finalmente este hombre, este santo, San Juan Bautista de la Salle, optó por la responsabilidad, le fue fiel a Dios. Y como Dios no se deja ganar en generosidad, en fidelidad, pocos años después le permitió con toda la tranquilidad mental y con toda la libertad de espíritu poder realizar su sueño. Nuevamente entonces ingresó al seminario y finalmente se pudo ordenar sacerdote a sus 27 años con el firme deseo y la intención profunda de hacerse responsable de la educación de los más pobres de los pobres. Y como Dios no se deja ganar en fidelidad, le envió personas, colaboradores que tuvieran la misma visión que él, porque la moción del Espíritu Santo, cuando Dios la pone, no la pone en un solo corazón. Entonces pudieron tener una maravillosa experiencia de vida en comunidad, basados en la oración, el estudio de la Sagrada Escritura y el apostolado con los más pobres de los pobres. Fue así como fundó las primeras escuelas gratuitas de la época, completamente gratis. En esa época estudiar era un privilegio solamente de algunas personas que tuvieran capacidad económica. Vemos entonces acá un llamado profundo que nos hace Dios en segunda instancia, podríamos decir, el segundo llamado que nos hace Dios. El primero es hacer un discernimiento adecuado entre la responsabilidad y los sueños. El segundo llamado que nos hace Dios acá es a ser constructores del reino de Dios, así como San Juan Bautista de la Salle pudo generar, apoyado en la gracia de Dios, un modelo educativo que revolucionó los modelos educativos de la época, basados en la formación intelectual, pero principalmente en la presencia de Dios, en la santidad de vida. De la misma manera, en la actualidad urge de forma imperiosa que se levanten o que nos levantemos cristianos que verdaderamente, apoyados en la gracia, en la fuerza de Dios, en una vida de coherencia y de santidad, estemos dispuestos a formar, a educar a la humanidad en la fe, en los principios de Dios. Hoy, ¿cuánta necesidad tenemos de esto? Cuando vemos que se están aprobando, que se están pretendiendo establecer modelos educativos con antivalores, modelos educativos donde se promueven prácticas, formas e ideologías de vida completamente atentan contra la dignidad humana. Modelos educativos que hacen daño, que destruyen todo principio ético y moral. Modelos anticristianos, modelos que destruyen valores y principios, modelos que desfiguran la sociedad, que desfiguran las familias, que erosionan y destruyen todo modelo de organización basado en valores y principios. Hoy vemos cómo a toda costa se quiere erradicar totalmente el cristianismo y todos nuestros principios en las esferas educativas, y cómo una y otra vez distintos agentes políticos han querido que se aprueben proyectos que hacen mucho, pero mucho daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hoy como nunca antes urge, se requiere verdaderamente hombres como San Juan Bautista de la Salle, que se levanten con heroísmo, que nos levantemos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo a sembrar valores y principios de vida. Otro aspecto esencial y muy lindo que podemos aprender de este santo es que renunció a todos sus bienes materiales y los compartió con sus pobres. Es un llamado a no tener apegos ni materiales, ni afectivos, ni ideológicos, a no apegarnos a nada, a renunciar a nosotros mismos para hacer la santa y perfecta voluntad de Dios. El mismo Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Este hombre vivió satisfecho, pleno, feliz, lleno de la gracia de Dios, de nada carecía, tenía el todo en su corazón, luego entonces nada le faltaba, estaba lleno.
se desprendió de sus bienes, soltó su todo para quedarse con el todo más grande, con el todo total que es Jesús de Nazaret, que es el Padre y que es el Espíritu. Finalmente Sonis dice que este hombre tuvo que enfrentar grandes adversidades, que lo abandonaron hermanos que le acompañaron en esta obra inicialmente, que tuvo oposición eclesiástica, es decir, de sacerdotes y obispos, que también tuvo que enfrentar grandes dificultades por la renuncia, pero finalmente él no perdió la fe en el poder de Dios y pudo alcanzar el sueño que tenía. El llamado también es ese. Hoy nos invita a Dios para que no perdamos la fe, para que no perdamos la fuerza y el ánimo, para que sigamos confiando en Él, aunque las situaciones en ocasiones se tornen difíciles, se tornen de verdad problemáticas. No perder la fe, porque el que persevera en la fe y confía en Dios alcanza la bendición. Como dicen por ahí, ser tercos en la visión hasta alcanzar la bendición. Un abrazo y mil gracias para todos.